¿Lo recuerdan? Esos 4 niveles de la transformación, ¿de dónde salen? Salen de desglosar, de desmenuzar el concepto de evangelización. Porque nosotros no estamos aquí haciendo ni un nuevo método, ni estamos haciendo una nueva ciencia, ni estamos haciendo una nueva academia o una nueva teoría. Estamos tratando de encontrar una propuesta muy encarnada en la realidad, pero que tenga como fuente el Evangelio, ¿sí? Y por supuesto, la respuesta desde el Evangelio a través de la historia, como la Iglesia ha ido haciendo el discernimiento, que hoy es todo el acumulado del magisterio social. Entonces, ¿en qué encíclica nos explica el Santo Padre cómo se hace la evangelización y qué es la evangelización? En el Evangelio Nunciandi. ¿Sí? ¿De qué papa es? Pablo VI. El Papa Pablo VI, en Evangelio Nunciandi, número 18, dice que es la evangelización. ¿Sí? Fíjense que yo aquí no estoy diciendo que es pastoral social. Estoy diciendo claramente qué es la evangelización. Dice, la evangelización es aquella que por el influjo del Evangelio, de los valores del Evangelio, transforma. Y ahí hay 2 claves. Al mismo tiempo y desde adentro. ¿Sí? Transforma al mismo tiempo y desde adentro las formas de pensamiento y los criterios de juicio. ¿De quién? De la persona. Es decir, cómo ve la vida, cómo se ubica de cara a la realidad, ¿sí? Cómo juzga esa realidad y cómo se compromete en ella. Transforma al mismo tiempo y desde adentro las formas de pensamiento y los criterios de juicio de las personas, las relaciones que establece, las estructuras que crean, o sea, las instituciones, ¿sí? Y los modelos de vida. De ahí salen los 4 niveles. ¿Y eso le corresponde solo a la pastoral social? A toda la iglesia, porque la misión evangelizadora es de toda la iglesia. Por eso es que separar eso a una élite, estos son los que, de pastoral que tienen que hacer la transformación. No, toda la obra de la iglesia tiene que estar en función de la transformación. Lo que pasa es que ese grupo pequeño de pastoral social anima esa transformación en toda la comunidad de fieles, pero es toda la comunidad de bautizados la que tiene ese compromiso. Entonces no es que nosotros nos echamos la carne encima y vamos a hacer los milagros, no. Nosotros animamos eso en la vida de la iglesia, pero la responsabilidad de lograr esas transformaciones es de toda la comunidad de bautizados, ¿ya? Por eso la transformación social es la consecuencia lógica de la evangelización. Hablar de evangelización transformadora es una redundancia, porque si la evangelización no genera transformación, entonces no está evangelizando realmente. Y tenemos que cuestionarnos eso. ¿Cómo pasa lo que está pasando en un país que se dice mayoritariamente cristiano? ¿No han estudiado en nuestros colegios católicos y en nuestros seminarios los padres de la patria que hoy están aprobando el aborto? Eso tiene que interpelarnos. Tenemos que dar cuenta de la evangelización. Y eso nos implica a todos. Esa no es la responsabilidad solo de los obispos y de los sacerdotes, de todos los bautizados. ¿Sí? Entonces, de ahí salen estos 4 niveles. De ahí salen de la comprensión del concepto de evangelización. Entonces, no nos estamos inventando una teoría nueva. Esto está en el magisterio de la iglesia. ¿Sí?
es poner de manera, por eso dice el nombre del segundo capítulo, de este segundo módulo, es las implicaciones prácticas de la transformación. Es decir, si nosotros estamos de verdad evangelizando, tiene que haber transformaciones reales en esos 4 niveles. Y nosotros, con mayor razón, por ser agentes de pastoral social o de Cáritas, tenemos que hacer presente esos 4 niveles en la forma de leer la realidad y en la forma de plantearle a la comunidad de bautizados cómo transformar esa realidad. Sí nos corresponde a nosotros asumir una formación particular que nos ayude a darle estos elementos a la comunidad, ¿ya? Por eso formamos en clave de organismos de levadura. Los agentes de cambio, los agentes de pastoral se forman como agentes de cambio, porque son los que animan la transformación. Por eso usamos tanto la metáfora que tiene la parábola del reino, la de la levadura, como agentes de cambio. ¿Ya? Bien, estas son las implicaciones. Además, en el tercer módulo ya logramos entender en esta misma lógica del tiempo qué tiene que acontecer para ir de lo que hoy somos hasta donde queremos ser, en lógica de proceso y tiempo. ¿Ya? ¿Y de dónde salen los 4 momentos lógicos? ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Se acuerdan? Los vieron en el módulo 3. La respuesta en el momento de crisis, la recuperación del tejido social. ¿Qué más sigue? La formación integral, estabilización y desarrollo y la realización del futuro deseado. ¿Sí? Respuesta en crisis. Recuperación del tejido social. ¿Sí? Estabilización y desarrollo y realización del futuro deseado. ¿Sí? Son los momentos lógicos de los procesos de transformación. ¿De dónde sale? Eso también está respaldado por un concepto del magisterio. ¿Cuál es? El concepto que rige la labor de la pastoral. Ahí sí, lo otro es la misión de toda la evangelización, la misión de toda la iglesia. Pero aquí ya lo aterrizamos a la misionalidad de la dimensión social. ¿Qué es la que? Doctrina social. Sí, pero ¿cuál es el concepto? se menciona mucho sobre la solidaridad, la hermandad y que Dios es comunidad, que por lo tanto nosotros entonces tenemos que tener ese enfoque de comunidad. ¿Se acuerdan que hasta el Concilio Vaticano II la caridad se entendía como la asistencia al pobre, al desvalido, al enfermo, ¿sí? A los huérfanos, a los viudos, ¿sí? A los más pobres y a los más vulnerables? Se entendía que la caridad era asistir, ¿sí? Caritativamente al que necesita, darle al que no tiene. En el Concilio Vaticano II se nos dice: la caridad se mutila si solo se entiende como asistir. No está diciendo que no hay que asistir, sino que hay que ir más allá. ¿Qué es? La promoción humana. Exacto. ¿Sí? La promoción humana. Eso sí que es la misión de la Cáritas y de la pastoral social. ¿Sí? Esa sí que es la misión. Porque nosotros realmente lo que hacemos es animar procesos de transformación. ¿Qué dice el magisterio acerca de la promoción humana? Populorum Progressio dice claramente: es el paso de condiciones de vida menos digna a condiciones de vida digna. Así. Pero luego lo describe y nos da luces de qué significan los pasos de la promoción humana. ¿Sí? Dice: es el paso de un estado a otro estado. O sea, es un cambio, es una transformación. De una situación de vida que no corresponde a la dignidad que tenemos.
Es decir, que mis condiciones de vida no son coherentes con la dignidad de ser un hijo de Dios. Es el paso de ese estado a un estado donde mi forma de vida es coherente con la realidad de ser un hijo de Dios. ¿Ya? Es el paso de condiciones de vida menos dignas a condiciones de vida dignas. Así se entiende la promoción humana, es un paso de algo a algo, es un cambio. ¿Ya? Ahora, luego dice, es un proceso y empieza por ahí desdibujando. No es un proyecto, no es una intervención puntual, ¿sí? Como el samaritano, el que se mete a esto, tiene que aprender que el hermano me compromete solidariamente no solamente a atender puntualmente una necesidad, sino a vivir con él el proceso. ¿Sí? Porque el buen samaritano no solamente se detiene, a diferencia de todos los demás, y atiende la necesidad puntual, pero luego, aunque él se tiene que ir, genera las condiciones para que él salga de la situación en la que se encuentra. ¿Ya? Hasta que no queda garantizado eso, él no se desentiende de su hermano. Y regresa. ¿Ya? Entonces, eso significa que es un proceso, no es un proyecto, no es una actividad, no es un cronograma lleno de eventos, porque hacemos pastorales de muchos eventos, ¿no? Entonces vamos y celebramos el día no sé qué, y vamos y celebramos y hacemos y llevamos y jugamos y le alegramos la vida un ratito, pero no cambia nada. ¿Sí? No, eso no es promoción humana. La promoción humana es la que se hace cargo de manera corresponsable, sin quitarle protagonismo. Ojo con eso, porque ahí es donde hay esa frontera sutil entre asistencia y asistencialismo. ¿Sí? Cuando yo le robo la posibilidad al pobre de que él siga siendo responsable de su proceso. Nos decían que hay que Sí, eso es un principio del magisterio también. La doctrina habla del principio de la subsidiariedad, ¿sí? Y es no quitarle, mire, por golpeado que esté la persona, yo nunca le puedo quitar el potencial de aporte que él tiene en medio de la dificultad. Yo siempre uso el ejemplo, yo soy guadalupana, porque vengo de un pueblo que se llama Guadalupe, pero también soy de vocación guadalupana, ¿sí? Y siempre uso el gran regalo que el acontecimiento guadalupano nos da, es esa actitud de María que ampara, que acoge, pero no se queda su tío, mi niño, Juan Dieguito, que le hicieron todo esto y por eso sufre. No, ella ampara pero conduce. ¿Recuerdan cuando él reniega? Pero mire, he hecho tantos intentos y por qué no uno ya lo mejor que yo, al que le crean mejor? Hay cuantos que podrían hacerlo mejor que yo. ¿Y ella qué le dice? No. Es necesario que lo hagas tú mismo. ¿Sí? Eso es el principio de la subsidiariedad. Por golpeado que esté, por humillado que esté el pobre, el vulnerable, siempre tiene un potencial de aporte y nuestro papel tiene que ser la acogida y conducirlo, ponerlo en movimiento, sacarlo de ahí. Eso es la esperanza. Porque si donde nosotros le robemos la capacidad de actuar por sí solo, hemos echado a perder el proceso de promoción. ¿Sí? Y eso es una frontera muy sutil. Por eso hay que estar tan observantes, por eso hay que discernir todo el tiempo hay que estar haciendo discernimiento. Porque no podemos quitarle la responsabilidad que por mal que esté la persona, siempre tiene hasta poderlo llevar al punto final del proceso. ¿Eso qué significa? Que la persona quede convertida en ser el protagonista de su propio desarrollo, de su propio progreso. Entonces dice, es el paso en condiciones de vida menos dignas a condiciones más dignas. Ahora, es un proceso que empieza en el momento de crisis. Mientras lo asistimos, tenemos que lograr que tome conciencia de sus propios valores y potencialidades. Ahora entienden por qué el lugar sagrado, el hacer el reconocimiento de quién soy, por qué soy hijo de Dios y qué representa eso, cuál es esa dignidad. Eso mismo que vivimos nosotros en ese primer módulo y que seguramente nos marcó a muchos,
qué es lo que tenemos que hacer con el prójimo. No es, lo esencial no es cuánta ayuda le di, sí, claro, si tiene hambre hay que calmarle el hambre. Pero lo esencial es que a la par de calmarle el hambre, yo tengo que hacerlo consciente de su valía. De que no importa cuán golpeado esté, él es hijo de Dios y Dios tiene otros planes. Por eso es el conducirlo. Tengo que sacarlo de ahí, ya sea de la comodidad o de la resignación. Estaría excelente para padres de familia. Para todos vamos a ir. Sí, con los chiquitines consentidos. Pero todos, de verdad que todos necesitamos eso. Pero de ahí se aprende. Por ejemplo, una mujer que es violentada frecuentemente por su pareja. Voy a poner este ejemplo porque es muy recurrente en la cotidianidad. ¿Sí? Muchas veces creemos que quien tiene que cambiar es solamente el varón, porque es un abusador, porque es un violento, porque tiene que cambiar él, porque es un machista, porque es un agresivo, porque es... Y resulta que hay otra parte de la relación, es decir, para que haya algo en este patrón, por patológico y enfermizo que sea, hay algo de este otro lado que de alguna manera no lo permite. Es decir, no es que lo incentive, pero sí que lo permite. ¿Y qué significa? ¿Qué trabajo que hay que hacer del lado de la mujer? Primero que se reconozca, porque lo que va logrando el abusador es disminuirle su estima propia. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres no, cuando les estamos diciendo que denuncie, que no lo permita, cuál es su respuesta? Pero es que a lo mejor yo soy culpable. Pero es que si a lo mejor yo no lo provocara, pero es que no le hago caso y entonces por eso detono sus enojos. ¿Cuántas veces no está justificando permanentemente? ¿Sí? O está culpándose. O incluso dice, pero es que yo no valgo, va logrando reducir su reconocimiento de su dignidad, su estima propia. ¿Sí? Ayer yo le decía a Elsa que me quedé como 2 horas hablando con una chiquilla, yo creo que no alcanza a tener la mayoría de edad, y me empieza a escribir porque vi que su estado tenía un mensaje fuerte. Decía algo así como: me quedó grande la vida. Entonces me llamó la atención, y como últimamente han tenido muchos episodios de suicidio, ese tipo de mensajes me generan un poco de angustia, y le escribí y eso, y entonces me dijo que soy una miserable, y empieza a decir, pero todo son cosas de ella. Y todo esto para decirles que en últimas lo que termina confesándome es toda una experiencia de abuso de una persona, ¿sí?, que tiene un cargo moral muy fuerte dentro de su comunidad y que además es muy cercano a su familia. Entonces ella siente que por acceder a las pretensiones del abusador es una miserable, que no merece la familia que tiene, y el miedo a lastimar y a que se sepa, porque además recurrentemente la amenaza con contarle a su familia lo que está pasando. Entonces ese miedo la paraliza y vuelve y la somete, y se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Y todo mi diálogo, después de escucharla y escucharla, fue trabajando en ella sobre todo eso. Yo le decía, a ver, tú eres una mujer de fe, ¿y qué significa? Y ayudarla a que verbalizara. Y en últimas, cuando logra dejar aparte sus miedos, ella termina reconociendo que la carga de abuso está en el otro, que sí es el mayor de edad, y ella es menor, aunque es consciente de muchas cosas. Pero es muy interesante porque ahí básicamente lo primero que uno ve es el efecto del maligno. Necesita a la persona valorarse lo menos posible para someterla a la esclavitud del pecado. Mientras menos valoración propia hay, la persona es más vulnerable a la explotación de parte del otro, al abuso, a la humillación de parte del otro, pero además al pecado. Y ahí eso es muy importante, porque a veces sentimos que la carga de la responsabilidad frente al pobre está solamente en decirle, pobrecito, usted necesita, yo le doy, y paró la cosa. Muchas veces la principal necesidad del pobre es de alguien que lo desacomode de ahí y le diga,
que esa no es la vida que Dios piensa para él. Que Dios tiene para él mucho más que depender de una despensa de la parroquia. Entonces, la respuesta en el momento de la crisis no es solamente dar lo que el otro necesita en términos materiales, es fundamentalmente devolverle, darle conciencia de su valor y de su dignidad, y que por lo tanto necesita comprometerse con esa dignidad y ponerse en movimiento. Tiene que salir de ahí. Ese es conducir. Es necesario que tú lo hagas, nadie lo va a poder hacer por ti. Te podemos dar todo lo que sea, pero si tú mismo no asumes la responsabilidad de tu dignidad, eso nadie lo va a poder hacer por ti. ¿Ya? Ahí es donde ponemos en movimiento para que la persona salga de sus miedos, de su poca estima, de sus falsas seguridades o de sus comodidades, porque también al rico hay que desacomodarlo a veces. ¿Quién ha dicho que la promoción humana solo es para el pobre? Al rico hay que liberarlo también de ciertas falsas seguridades que también son esclavitud y también atentan contra su dignidad. ¿Solo necesitan de liberación los pobres? No. Muchas veces encontramos situaciones muy dolorosas en las familias con muchas comodidades económicas, vacíos porque eso no resuelve los problemas y terminan con una vida peor que la del pobre, ¿sí? Sin ilusiones, absolutamente vacía, hueca, y también hay que liberarlos de eso, y eso significa desacomodar, hacerlos conscientes de que su valor no es por lo que tienen, sino por el hecho de ser hijos de Dios, ¿ya? Comprometerlos corresponsablemente con su dignidad. Esa es la esencia de ese primer momento de la promoción humana. Luego dice con progreso, continúa. Primero, conciencia de la dignidad, mientras asistimos. Segundo, devolverle la capacidad de relacionarse. ¿Sí? La toma de conciencia de sus propios valores y potencialidades. Continúa con la percepción crítica de su realidad, ¿sí? Pero esa percepción crítica es ser consciente de que él no se puede salvar solo, de que él no se puede realizar solo y que toda su vida transcurre en medio de relaciones. Y Jesús lo dijo todo el tiempo. No le creímos. Diciembre de 2014, Harvard publicó ese estudio y ya lo demostró. 75 años duró el estudio. Investigaron familias de todos los niveles, de todos los lugares del mundo, para tratar de responderse a una pregunta: ¿qué es lo que hace feliz al ser humano? ¿Y saben cuál fue la respuesta? Su sistema de relaciones. No es ni el dinero que logre recoger, no es el título que logre, no son las cosas que se pueda poner encima, sino su sistema de relaciones. Un ser humano con un sistema sano de relaciones es un ser humano feliz, realizado. ¿Sí? Por eso la dimensión social, la salvación no es individual, es comunitaria. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita en las relaciones vivir la experiencia de la comunión. La dignidad humana solo se realiza en el entorno comunitario. Y eso es a través de un sistema sano de relaciones. Y por eso el tejido social tiene que ser justamente rehabilitar, perdone que lo diga así, pero rehabilitar al ser humano para vivir sanamente en sociedad. Eso pasa en las familias. ¿Cuáles son los modelos relacionales que estamos aprendiendo en las familias? Modelos cada vez más disfuncionales. Más disfuncionales de relacionamiento. ¿Sí? A veces yo veo familias y digo: ustedes no tienen relación familiar, ustedes tienen transacciones comerciales. Los papás son un cajero automático y el afecto se mide por cuánto necesita el hijo. Y esa es la dosis de amor que está dispuesto a darle a sus padres. Y los papás caen en ese juego y compran el afecto de sus hijos dándoles los caprichos que les piden y les exigen. Eso no son relaciones familiares, eso son transacciones comerciales. Y eso mismo es lo que salimos a vivir entonces en la comunidad.
relaciones basadas en el interés. ¿Qué me da? ¿Yo qué gano al relacionarme con usted? ¿Cuánto me puede ser útil usted a mis pretensiones? Y eso lo vivimos en la economía, en la política, en todo lo demás. ¿Sí? Y después nos quejamos del sistema que nos rige. ¿Sí? Hablamos de que las élites son los que tienen el poder concentrado, son los que toman las decisiones. Ah, pero en la casa yo soy el que se levanta la plata, entonces el que manda soy yo. Y no es lo mismo que le estamos cuestionando al sistema, la misma cosa. Eso atraviesa el sistema de relaciones que hemos aprendido. Entonces, necesitamos rehabilitar nuestra capacidad de establecer relaciones sanas, relaciones fraternas, relaciones para la convivencia humana. El pobre ha aprendido a ver al otro pobre como su competencia. Ustedes no se han dado cuenta de lo difícil que es organizar. ¡Ay, qué cómodo que es darle la despensa uno por uno! Pero díganles, organícense solidariamente en una microempresa y los vamos a poner a producir, y verán las peloteras que se echan ustedes encima. ¿Sí? Y todavía peor, pónganles un poquito de dinero y verán que se matan por esa plata y se la roban entre ellos. ¿Es así o no es así? Por eso han fracasado tantos programas de gobierno. Es más fácil el subsidio, darles. Y allá ustedes qué hacen con eso. Pero el desafío de hacer relación y de trabajar juntos solidariamente para resolver necesidades comunes, nos hemos vuelto de verdad en esos antisociales. Nos cuesta tanto, o sea, somos buenísimos haciendo las cosas solitos, pero pónganos con otro y hasta ahí llegó la eficiencia. Y eso en las mejores familias, o sea, eso pasa en la familia, pasa en el trabajo, pasa en la iglesia, los conflictos pastorales no me digan. Que las señoras de la pastoral no se pueden ver con las señoras de la otra pastoral, y con las del grupo de la Virgen de María, y con las de, porque se pelean por el cariño del padrecito. Bueno, eso solo pasa en Colombia, aquí no. Después dice, entonces, el desafío no es solo quedarse en dadas individualmente, sino de devolver la conciencia y cómo aprender a relacionarse reconociendo lo otro, reconociendo al otro. ¿Sí? Claro, reconociendo en el otro con la misma dignidad que yo. Y recuperando la capacidad de establecer relaciones basadas en la igual dignidad. Como les decía hace un ratito, ahí nace la justicia. Ahí nace la verdadera justicia. El hombre justo es ese, el que establece relaciones observantes de la dignidad del otro. Que el otro es diferente, que pensamos distinto. Es decir, ideológicamente podemos ser hasta adversarios, sí. Pero nada de eso lo hace ni más digno a usted ni más digno a mí. Somos exactamente iguales a nosotros Dios. Y por eso tenemos que aprender a arreglárnosla y construir ese concepto de la fraternidad y ver eso qué significa y ponerlo en práctica. ¿Ustedes recuerdan esa cancioncita que decía por ahí, cuando el pobre creerá en el pobre? Son muy nuevos ellos. Son muy nuevos, es de otra generación. Sí. Bueno, pero yo no soy de esa generación y también me la aprendí. San Romero decía eso, realmente de ahí sale la canción, de una expresión que usaba mucho en Monseñor Romero. Él decía, el principal problema del pobre es que no confía en el otro pobre. El día que eso empieza a ocurrir, estamos allanando el camino a la libertad. Y eso dice la canción. ¿Sí? Cuando el pobre crea en el pobre, empezaremos, ¿sí?, a construir libertad. ¿Por qué es eso? La promoción humana no se hace por cuenta propia, de manera individual, se hace en comunidad. Entonces, yo soy consciente de la igual dignidad del otro, entonces el otro ya no puede ser mi adversario. Puede ser distinto a mí, puede que nunca nos pongamos de acuerdo en muchas ideas, pero eso no significa que no seamos hermanos. Y
Y además tenemos el deber de resolver problemas comunes de manera solidaria. Eso es recuperar el tejido social. Por eso hemos llegado a violentarnos, porque se nos olvidó eso. Ustedes han visto que alguien que inflige violencia a un hermano lo haga diciendo: venga hermano, que lo voy a matar. No, ¿cómo lo trata antes de matar? El ser humano no está diseñado, no tiene la capacidad de infligir violencia en el otro si no le desdibuja lo humano que tiene. Tiene que dejar de verlo y sentirlo como ser humano para poderlo violentar. Por eso le dice rata, le dice, ¿sí? Todo. Usted es una porquería, usted es una escoria, usted no merece vivir, usted, ¿sí? Tiene que desdibujarle todo lo humano que tenga y verlo como lo que es. O sea, para él, un monstruo que le corresponda eliminarlo y se sienta bien de hacerlo. El esposo que violenta a su mujer, generalmente antes de agredirla físicamente, hay toda una descarga de palabras, ¿sí? Que la desdibujan de ser un ser humano. Mujerzuela, zorra, ¿por qué? Porque el ser humano no tiene la capacidad de dañar al otro. Para hacerlo tiene que quitarle la humanidad. Por eso mucho de lo que hace la iglesia es humanizar, es devolvernos la calidad de seres humanos, ¿sí? Yo no sé si la vez pasada les conté, pero yo en la comprensión del papel de las relaciones y de entender la dignidad para no cruzar esa línea que nos deshumaniza, lo aprendí con una experiencia muy dolorosa aquí mismo en México. A mí me invitaron a hacer un taller de catequesis en la arquidiócesis de Acapulco. Yo había recogido unos testimonios de niños que fueron reclutados en Colombia para los paramilitares y para las guerrillas, para una organización internacional de derechos humanos. Y cuando recogí las historias de estos niños, pues me había quedado con esas historias muy grabadas, ¿no? Uno de ellos que fue reclutado a los 9 años, y los paramilitares sobre todo tenían una forma muy sádica para ingresar al niño en la capacidad de matar. Y es que los obligaba a matar a sus víctimas y luego a tomar sangre. Eso era un ritual. Imagínense cómo va deshumanizando eso a una persona. Y ellos expresaban que ya después mataban con facilidad porque ya tenían sed de eso y no veían nunca a la víctima un ser humano, sino un monstruo. Y entonces le preguntaba yo al chico que qué lo había llevado a él a dar ese paso, ¿sí? ¿Qué lo llevó a dar ese paso? Y él en ese momento me reconoce que cuando a él le pusieron el arma para asesinar a un señor, decía además que era un señor ya muy grande, muy anciano, que no había querido pagar pues la vacuna, la cuota, y lo iban a matar por no cumplir con la cuota que le habían puesto los paramilitares. Entonces le dijeron al niño que lo matara. Y el anciano se arrodilló, dice que lo miraba a los ojos y él no podía matarlo. Su mamá era catequista, entre otras cosas, su mamá era catequista. Y este niño le apuntó y dice, me oriné, no pude hacerlo. Entonces el comandante me apuntó a mí en la cabeza y dijo, o lo matan o se muere. Y volví y le apunté y no fui capaz. Entonces yo cerré los ojos para esperar mi balazo. Cerré los ojos, dice, y no sé qué fue, si fue el instinto de supervivencia, pero empecé a escuchar la voz de mi mamá cantándome una canción que siempre enseñó en la catequesis. Este es el demonio, mátalo, mátalo. Y dice, y yo escuché la voz de mi mamá. Yo abrí los ojos y yo ya no vi el rostro del anciano, ni vi su mirada, vi el rostro del demonio y lo pude matar. A mí me impresionó mucho, pero en algún momento yo dije, debe ser algo fantástico. Yo no conozco en toda mi vida en la iglesia y no he oído nunca esa canción. Pues ¿qué creen? En ese congreso de catequesis, con música de fondo, con orquesta, y lo bailaban los catequistas. Este es el demonio, y mátalo, y todos bailaban así. A mí, por supuesto, me choqueó un poco la experiencia. Les dije, por favor, paren eso. ¿No se dan cuenta ustedes
lo que puede generar. Seguramente no tiene ninguna mala intención, pero miren cómo así es como funciona la lógica de la violencia en el ser humano. ¿Sí? El niño no pudo matar al ser humano, tuvo que ver en él a un monstruo, a un demonio para poderlo matar. Y después de eso ya pudo seguir matando naturalmente. ¿Ya? Era hijo de una catequista. No con esto yo quiero decir, pero es que muchas veces desde prácticas ingenuas que no nos imaginamos nosotros podemos estar cultivando muchas cosas por no tener cuidado del lenguaje, de la intención, tantas cosas. ¿Sí? Ahí yo entendí que esto que había leído tantas veces, incluso con mucho interés, porque sí decía, esto de cómo es que el ser humano, siendo que afectar al otro es como afectar su propia humanidad, ¿cómo es que da el paso a la violencia? O sea, yo siento, por ejemplo, que me saca mucho el enojo y quiero como levantar la mano y yo no sé, pero siento algo como si me estuvieran agarrando la mano, yo siento que no puedo violentar al otro. Entonces no logro entender cómo alguien logra hacerlo. Y lo había investigado de muchas maneras, pues esas dos experiencias conectadas en tiempos distintos me lo explicaron. ¿Sí? El ser humano definitivamente necesita deshumanizar al otro para hacerlo su víctima. ¿Cómo funciona? Ese es el rol que tiene un chisme. Cuando alguien empieza a correr un chisme dentro de un grupo apostólico, pongamos, ¿sí? Y nos genera enojo la actitud de una persona y empezamos a hablar de ella, ¿cómo empezamos a referirnos de ella? Generalmente con un apodo. La zarrapastrosa esa, que mira, que cada vez que viene se cree y no sé qué, y empieza. Vamos deshumanizando, porque ya no vemos lo malo en ella, sino los defectos. Y le vamos colgando cada vez calificativos de más grueso calibre. Y alimentamos el imaginario de un monstruo y después nos sentimos superhéroes de hacerla expulsar de la comunidad. Lo que no nos sirve, que no estorbe, que se vaya. Eso mismo es lo que opera detrás de la lógica de un actor armado. Ay, los malos son ellos, la gente de bien somos nosotros. La única diferencia es que él porró al otro con un arma. Yo lo hice con la ley. Pero es la misma lógica, ¿sí? Por eso el Papa Francisco habla con tanta vehemencia en contra de los chismes adentro de la iglesia, porque operan de la misma manera, ¿sí? Hacen el mismo daño. Y pasa por aquí, ¿sí? Necesitamos rehabilitar nuestra capacidad de construir relaciones fraternas y entender que el que piensa distinto adentro de la comunidad no es mi enemigo, sencillamente es alguien diferente a mí. Y que tengo que encontrar la manera de trabajar con él y no en contra de él. Ese es el deber ser del cristiano. Entonces esta recuperación del tejido social es devolverle al pobre, al vulnerable, la capacidad de trabajar con otros pobres para encontrar soluciones juntos, en lugar de estar compitiendo por las migajas que le bota la sociedad a través de un banco de alimentos, una despensa que recoge cargas. ¿Ya? Y después se concreta en la transformación de esa realidad a la luz de los valores del Evangelio. Es decir, empieza con la toma de conciencia, continúa en la percepción crítica de una realidad de la cual no se siente la víctima, sino yo soy parte de esta realidad y me comprometo a transformarla a través de un sistema de relaciones sano, colaborativo, no competitivo y conflictivo, y materializo el cambio a partir de comprometer. Dice, y termina el concepto de promoción humana, ¿sí? Diciendo donde el ser humano es protagonista de su propio desarrollo. Ahí tenemos que dejar nuestro acompañamiento. Ese es el indicador para decir ya hicimos lo que nos tocaba con esta persona. No le resolvimos la vida, pero lo dejamos encaminado. Él ya se siente responsable y es capaz de seguir solo su proceso. No significa que lo vamos a llevar hasta la tumba, ¿no? Lo que está queriendo decir es que vamos a caminar con él o con ella o con la comunidad en un momento de crisis, le hacemos tomar conciencia de su valía, ¿sí? Le devolvemos su capacidad relacional para enfrentar los problemas conjuntamente y lo comprometemos con su proceso de desarrollo. Es de él. Lo dejamos ahí, ya seguimos con otros, porque el pobre van a ver en todas partes todavía. ¿Ya? Esa es la lógica de la transformación.
Y de ahí sale, de dos conceptos del magisterio. El concepto de evangelización, que esto le toca a toda la iglesia, y en lo concreto de la pastoral social Cáritas, lo nuestro es la promoción humana. ¿Estamos invalidando la caridad? En ningún momento. La estamos planificando, resignificando. La caridad va mucho más allá de dar cosas puntuales. Es comprometerse solidariamente con el necesitado y acompañarle a que recupere su voz y su capacidad de actuar, se comprometa como protagonista que es de su propio ser. Ahí, hasta ahí llega nuestro papel. Y todo lo que hacemos, ya mañana y pasado vamos a estarlo como reflexionando un poco más con herramientas prácticas, eso cómo se hace, con el ciclo del proceso, cómo lo planeamos, cómo lo gestionamos, recursos, cómo lo estamos evaluando permanentemente, cómo lo monitoreamos, cómo lo sistematizamos, ¿sí? ¿Cómo? Recuerden, el módulo 4 responde las preguntas de cómo se hace. Y entonces, mañana y pasado vamos a estar concentrados en esos puntos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Resonancia? ¿Lograron ubicar todo lo que han recorrido hasta ahora en temas? Muy bien. Los últimos dos temas del módulo 3 están ahí justamente complementariamente. Es entender la promoción humana, la lógica de la promoción humana y, por supuesto, las etapas de la transformación, que es lo que hemos visto aquí. Con eso integramos lo que ustedes han recorrido hasta ahora. ¿Tuvo buen repaso? Sí. ¿Entendieron el sentido que tenía cada punto dentro de este marco general? Bueno, entonces con esos elementos, pues mañana podemos arrancar ya con los cómo. ¿Preguntas? ¿Resonancias?